Me usó por 9 años. Descubrí que mi novio extranjero me veía como un proyecto de caridad, mientras me engañaba durante 5 meses con su alumna del gimnasio. Pero le dejé solo en el departamento y ahora está en la ruina. Todo comenzó hace 12 años en la biblioteca central de la universidad. Yo estaba estudiando para un examen de anatomía particularmente difícil. Recuerdo tener libros esparcidos por toda la mesa, mis apuntes llenos de marcadores de colores y mi termo de café ya vacío. Estaba tan concentrada que ni siquiera noté cuando alguien se sentó frente a mí. Disculpa, ¿estudias medicina? Su voz me sacó de mi trance. Levanté la vista y ahí estaba Marcos, con su sonrisa perfecta y ese acento que me pareció encantador. Sí, segundo año, respondí volviendo rápidamente a mis apuntes. Es impresionante cómo estudias, pareces tan dedicada, continuó él, obligándome a prestarle atención. Marcos me contó que estudiaba odontología, que estaba en tercer año y que admiraba la disciplina de los estudiantes de medicina. Me preguntó de dónde era, y cuando le dije que era extranjera con beca parcial, pareció genuinamente impresionado. Debe ser difícil estudiar lejos de casa y encima medicina, comentó. Por primera vez en semanas, alguien parecía entender el esfuerzo que hacía. Intercambiamos números y empezamos a encontrarnos en la biblioteca. A veces estudiábamos en silencio, otras, me explicaba algo de bioquímica que yo no entendía bien. Me gustaba su aparente ambición, como hablaba de sus planes para especializarse en ortodoncia y abrir su propia clínica. Yo le contaba sobre mi sueño de ser cirujana y regresar a mi país para ayudar a mi comunidad. Un mes después, estábamos saliendo oficialmente. Todo parecía perfecto, excepto por su situación familiar. Durante nuestras primeras citas, Marcos mencionaba vagamente que vivía con una tía, pero evitaba hablar de su familia. Una noche, mientras cenábamos pizza en un banco del parque, lo único que podíamos permitirnos con nuestros presupuestos de estudiantes, finalmente se abrió conmigo. Mi tía me detesta, confesó mientras miraba al suelo. Cuando mis padres se divorciaron, nadie quería hacerse cargo de mí. Mi madre está demasiado ocupada con su nueva familia, y mi padre desapareció con su secretaria. Mi tía me aceptó en su departamento, pero me recuerda cada día que soy una carga. Mi corazón se encogió. Le tomé la mano y le prometí que no estaba solo. Ahora entiendo que ese fue mi primer error, confundir compasión con amor. Yo venía de una familia unida que, aunque no rica, siempre me había apoyado. No podía imaginar lo que era crecer sintiéndose un estorbo. 6 meses después, mi teléfono sonó a medianoche. Era Marcos, su voz entrecortada por el llanto. Mi tía me echó. Dice que ya no soporta tenerme en su casa. No tengo a dónde ir. Sin pensarlo 2 veces, le dije que viniera a mi pequeño cuarto de estudiante. Al día siguiente, mientras preparábamos café en mi minúscula cocina, Marcos me abrazó por detrás y susurró, ¿y si buscamos un lugar para los dos? Ya es tiempo de que nuestra relación avance, ¿no crees? Algo dentro de mí dudaba. Mis estudios eran exigentes, trabajaba medio tiempo en una cafetería para complementar lo que mi familia me enviaba, y apenas tenía tiempo para respirar. Pero lo amaba. O creía amarlo. Y él parecía necesitarme tanto. Encontramos un pequeño departamento cerca de la universidad. No era gran cosa, una habitación, un baño, una cocineta y un espacio que servía como sala-comedor. Pero era nuestro. Oh, eso pensé. Las primeras semanas fueron un torbellino. Entre acomodar nuestras cosas, establecer rutinas y adaptarnos a vivir juntos, apenas notaba que algo no cuadraba. Yo seguía con mi rutina brutal, despertaba a las 5 de la mañana para estudiar, iba a la universidad, trabajaba por las tardes y regresaba a estudiar más. Marcos, en cambio. Estoy pensando en dejar odontología, me soltó un día mientras yo preparaba la cena después de un turno de 6 horas en la cafetería. ¿Qué? ¿Por qué? Solo te faltan 2 años. Seamos realistas, dijo suspirando. Así no podemos seguir. Los dos estudiando, ambos con horarios imposibles, y apenas llegamos a fin de mes. Odontología tiene turnos que me hacen imposible conseguir un trabajo decente, y sin la ayuda de mis padres, no puedo seguir pagando la matrícula y los materiales. Me quedé mirándolo,
procesando lo que decía. En parte tenía razón, nuestras finanzas estaban al límite. Mira, continuó, lo más lógico es que uno de nosotros trabaje tiempo completo mientras el otro termina de estudiar. Tú tienes mejores notas, tu carrera tiene más futuro, y ya vas más avanzada. Yo puedo dejar temporalmente y volver a retomar cuando tú termines medicina. Pero es tu sueño, protesté débilmente. Mi sueño puede esperar, respondió con una sonrisa. He conseguido un trabajo en el gimnasio. El dueño dice que tengo potencial como entrenador personal. Ganaré buen dinero, te lo prometo. No necesito que sacrifiques tus estudios por mí, insistí. Podemos arreglárnoslas los dos. Tú no entiendes, su tono cambió ligeramente. Quiero hacer esto por ti. Por nosotros. ¿No ves que es lo mejor? Uno de los dos debe mantener el hogar mientras el otro estudia, y tú tienes más futuro como médica que yo como dentista. Sus palabras sonaban lógicas, pero algo en su mirada me inquietaba. Sin embargo, estaba demasiado cansada para discutir. Y quizás, pensé, realmente quería ayudarme a cumplir mi sueño. Si es lo que realmente quieres, cedí finalmente. Es lo que quiero, afirmó con una seguridad que yo envidiaba. Además, ya no soporto a mis profesores. El gimnasio es donde realmente me siento bien. Al día siguiente, Marcos dejó oficialmente la universidad. Mientras yo luchaba con exámenes y guardias en el hospital universitario, él comenzó a pasar cada vez más horas en el gimnasio. Al principio pensé que estaba construyendo su carrera como entrenador, tal como había prometido. No sabía entonces que estaba construyendo una vida paralela, una en la que yo era solo un proyecto temporal. Al cumplir un año viviendo juntos, Marcos insistió en que conociéramos a su familia. Mi madre estará en la ciudad, explicó. Quiere conocerte. Estaba nerviosa pero emocionada. Preparé una cena en nuestro pequeño departamento. Había horneado pan casero y cocinado una receta tradicional de mi país que llevaba horas hacer. Incluso compré flores para la mesa con dinero que debería haber usado para un libro de texto. Su madre llegó con 2 hermanos de Marcos que yo no sabía que existían. Desde el momento en que entraron, sentí el ambiente tensarse. Así que tú eres la extranjera, fue lo primero que dijo su madre mientras examinaba nuestro departamento con desdén. No dijo la novia de Marcos o la estudiante de medicina. Fui la extranjera. Durante la cena, los comentarios no cesaron. ¿Y planeas quedarte en nuestro país después de graduarte?, preguntó uno de sus hermanos. Aún no lo sé, respondí honestamente. Depende de las oportunidades y, por supuesto, de Marcos. Su madre soltó una risa seca. Por favor. Todos sabemos cómo son estas cosas. Ustedes vienen, consiguen a alguien local, se establecen y luego, cuando ya tienen lo que quieren, desaparecen. Me quedé helada, con el tenedor a medio camino entre el plato y mi boca. Miré a Marcos, esperando que me defendiera. Pero él simplemente estudiaba su comida, como si la conversación no estuviera ocurriendo. Yo amo a su hijo, fue todo lo que pude decir. Y trabajo muy duro para construir mi futuro. No uso a nadie. Ya veremos, respondió su madre. Esa noche, después de que se fueron, lloré en la ducha para que Marcos no me escuchara. Cuando salí, él estaba viendo televisión como si nada hubiera pasado. Tu familia piensa que soy una aprovechada, dije, secándome el pelo con una toalla. No les hagas caso. Son así con todos, respondió sin apartar la mirada de la pantalla. Ya se les pasará cuando te conozcan mejor. No se les pasó. Y con el tiempo, la ironía de la situación se volvió dolorosamente evidente. Lejos de ser yo quien lo usaba, era yo quien sostenía gran parte de nuestra vida. Con el dinero que mi familia me enviaba para mis estudios, pagaba la mitad de todos los gastos, a pesar de que su trabajo en el gimnasio supuestamente pagaba bien. Además, yo cocinaba, limpiaba y lavaba su ropa mientras intentaba mantener mi promedio para no perder mi beca. Nuestra rutina se volvió un desequilibrio constante. Me levantaba antes del amanecer para estudiar en silencio, preparaba el desayuno para ambos, que él rara vez comía porque interfería con su rutina de proteínas, iba a la universidad, trabajaba, regresaba, limpiaba. Cocinaba la cena,
y estudiaba hasta quedarme dormida entre libros. ¿Y el dinero?, le pregunté un día después de revisar nuestras cuentas. Se supone que tu trabajo en el gimnasio paga bien, pero apenas estamos cubriendo lo básico. Estoy ahorrando para cuando tú termines, respondió a la defensiva. Para poder retomar mis estudios, ¿recuerdas? Además, he estado invirtiendo en equipo y certificaciones. Un buen entrenador necesita estar actualizado. Quise creerle. Necesitaba creerle. Marcos, por su parte, se iba temprano al gimnasio y regresaba cada vez más tarde. Al principio no noté los cambios sutiles, la contraseña de su teléfono que antes conocía y que un día simplemente cambió, las llamadas que atendía fuera del departamento. La forma en que esquivaba mis preguntas sobre sus horarios. ¿Por qué nunca vienes a almorzar? ¿Te dejo todo preparado?, le pregunté un día, frustrada de ver otra comida intacta en el refrigerador. Tengo clientes al mediodía, respondió irritado. Ya te lo he dicho 1000 veces. ¿Y los sábados? También trabajas hasta tarde los sábados ahora. ¿Me estás controlando? Estoy construyendo mi carrera, ¿sabes? No todos tenemos un futuro asegurado como doctores. Era su manera de callarme, hacerme sentir culpable por estudiar lo que amaba. Y funcionaba, porque yo agachaba la cabeza y volvía a mis libros, sintiéndome egoísta por cuestionar su ausencia. Pero luego empezó a llegar después de medianoche. A veces olía diferente, un perfume que no era el suyo ni el mío. Cuando me acercaba, se apartaba diciendo que necesitaba ducharse. Estuve entrenando todo el día, apesto, decía. Una noche, mientras buscaba un cargador en su mochila de gimnasio, con su permiso, encontré un recibo de un restaurante. Cena para 2, a las 9 de la noche, un día que supuestamente había estado en una capacitación. No dije nada. ¿Qué podía decir? Tal vez había sido una cena con un cliente importante, pensé, tratando de convencerme. El golpe definitivo llegó durante la segunda visita de su madre. Esta vez ella alquiló un departamento cerca y se negó a venir al nuestro. Prefiero que vengan ustedes, dijo por teléfono cuando Marcos la llamó. No me siento cómoda en ese departamentito. A pesar del comentario, quise impresionarla. Pasé toda la mañana preparando un almuerzo tradicional de mi país, empanadas caseras, un guiso que cocinó 3 horas, y un postre especial que mi abuela me había enseñado a hacer. Todo estaba listo al mediodía, la mesa puesta con esmero, incluso compré flores frescas. A las 2 de la tarde, recibí un mensaje de Marcos: no vamos a poder llegar a almorzar. Mamá necesita hacer unos mandados y la estoy acompañando. Te vemos en la noche. Mi corazón se hundió. Toda esa comida, todo ese esfuerzo, para nada. Intenté responderle varias veces, pero decidí no hacerlo. ¿Qué podía decirle? Ya me había hecho esto demasiadas veces. A las 9 de la noche, cuando ya había guardado la comida en el refrigerador y estaba estudiando en el sofá, escuché la llave en la puerta. Entraron Marcos y su madre, ella con esa expresión de desdén que ya conocía bien. Hola, me saludó secamente, apenas mirándome. Buenas noches, señora, respondí, intentando ser cordial. Preparé comida de mi país, si quieren puedo calentarla. ¿Para qué tanto esfuerzo?, comentó con disgusto mientras inspeccionaba el departamento. Con un sándwich hubiera sido suficiente. Sentí mis mejillas arder, pero me tragué la humillación y fui a la cocina a calentar la comida. Mientras servía, comenté algo sobre la receta tradicional y cómo mi abuela me la había enseñado. La madre de Marcos hizo una mueca y susurró algo al oído de su hijo que lo hizo reír. Al terminar la cena, Marcos dijo: voy a acompañar a mamá a su departamento, ¿vienes? Antes de que pudiera responder, su madre intervino: no, hijo. Estoy cansada y quiero hablar algunas cosas privadas contigo. Tu novia seguro tiene que estudiar, ¿no? Los siguientes 3 días fueron iguales. Marcos salía temprano y volvía tarde, pasando todo su tiempo libre con su madre. Ella nunca me invitó a su departamento, solo a él. Una tarde, cuando le pregunté si podía acompañarlo, me respondió: mejor no. Mamá quiere tiempo a solas conmigo. Entiende, no. Me sentí completamente aislada,
excluida de la vida familiar de la persona con quien compartía mi vida. La noche antes de que su madre regresara a su ciudad, le escuché decirle a Marcos en la puerta: recuerda lo que hablamos. No te dejes manipular. Ella no es para ti. Esa semana, la tensión entre nosotros podía cortarse con cuchillo. Apenas hablábamos. Él llegaba tarde, yo fingía dormir. Durante el día, yo estudiaba en la biblioteca para evitar estar en casa. Las pocas veces que coincidíamos, él estaba pegado a su teléfono, sonriendo al leer mensajes que yo nunca vería. Finalmente, una noche mientras lavaba su ropa en silencio, me quebré. Las lágrimas caían sobre su camiseta del gimnasio mientras intentaba quitar una mancha de labial que él no había notado. Me sentía tan sola, tan lejos de mi familia, tan agotada. Creo que debería rendirme, dije en voz baja cuando Marcos entró al pequeño lavadero. Tal vez debería dejar medicina y volver a casa. Esto es demasiado difícil. No era solo una petición de consuelo. Era mi último intento desesperado por salvarnos, por hacer que él volviera a verme como al principio. Me miró fijamente, sin acercarse a consolarme, sin un gesto de afecto. Y entonces las palabras que lo cambiaron todo. Tengo algo que decirte. Su tono era clínico, desprovisto de emoción. Estoy saliendo con alguien más. Una alumna del gimnasio. Llevamos 5 meses juntos. El mundo se detuvo. Los sonidos se apagaron. Solo escuchaba el latido de mi corazón en mis oídos. ¿Por qué? Logré articular. ¿Por qué seguir conmigo entonces? Lo que dijo después me perseguiría durante años. Quería esperar a que terminaras tu carrera antes de dejarte, respondió encogiéndose de hombros. Para no sentirme culpable. Eres como un proyecto que quería completar antes de seguir adelante. Un proyecto. Un acto de caridad. 9 años de mi vida resumidos en esa frase. Un proyecto, repetí, las palabras apenas saliendo. Sí, ya sabes. Cuando te conocí, pensé, esta chica extranjera, tan inteligente pero tan sola, necesita a alguien que la apoye para triunfar. Me sentía como un buen tipo, ayudándote a conseguir tu sueño. Pero tú dejaste de estudiar, dijiste que era para que yo pudiera terminar mi carrera. Al principio sí fue por eso, admitió. Pero luego me di cuenta de que podía hacer otras cosas que me gustaban más. Y conocí a Valeria, ella es diferente. Me entiende de verdad. La frialdad con la que destruyó nuestra historia me dejó sin aliento. No hubo ni un atisbo de remordimiento en su voz. ¿Sabes qué es lo más gracioso?, continuó, como si estuviéramos teniendo una conversación casual. Mi madre siempre dijo que tú me usarías para establecerte aquí y luego me dejarías. Pero fui yo quien te usó a ti. Para sentirme bien conmigo mismo, para tener a alguien que hiciera mi vida más cómoda mientras encontraba algo mejor. Me quedé mirando la mancha de labial en su camisa. Un labial rojo que yo nunca usaba. La evidencia física de su traición, que había estado frente a mí todo el tiempo. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Valeria y yo estamos buscando un departamento. Quería decírtelo antes, pero siempre estás tan ocupada con tus estudios, y no quería que dejaras la carrera por mi culpa. ¿Ves? Sigo siendo un buen tipo. Su sonrisa de autocomplacencia fue lo que finalmente me hizo despertar. Todos estos años, había estado viviendo una mentira. No era el hombre que había sacrificado sus sueños por los míos. Era alguien que había encontrado una manera conveniente de abandonar sus responsabilidades mientras tenía a alguien que cuidara de él. Necesito que te vayas, dije, sorprendiéndome a mí misma con la firmeza de mi voz. Ahora. Esa misma noche, mientras Marcos dormía, empaqué mis cosas en silencio. No llevé todo, solo lo esencial, mis documentos, mis libros de medicina, algo de ropa, y las pocas joyas que me había regalado mi madre. El resto no importaba. Mientras guardaba mi vida en 2 maletas, los recuerdos se agolpaban en mi mente. La primera vez que me llamó su compañera de vida, mientras yo cocinaba y él miraba desde el sofá. Las veces que cancelé salidas con mis pocos amigos porque él necesitaba apoyo emocional justo ese día. Las noches estudiando en el baño con la luz del celular para no molestarlo mientras él dormía.
9 años resumidos en momentos de sacrificio unilateral. ¿Cómo no lo había visto antes? Quizás porque necesitaba creer que había valido la pena dejar mi hogar, mi familia, mi zona de confort. Quizás porque la idea de haber desperdiciado 9 años de mi vida era demasiado dolorosa para aceptarla. Dejé las llaves sobre la mesa con una nota breve: ya completaste tu proyecto de caridad. Ahora sigue con tu vida. Llamé a mis padres desde un taxi en camino al aeropuerto. Eran las 3 de la madrugada en mi país, pero mi madre contestó al primer timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada toda la vida. Hija. ¿Qué pasa? Su voz preocupada me hizo romper en llanto. Entre lágrimas, le conté una versión resumida de lo sucedido. No necesité explicar más. Mi padre tomó el teléfono y dijo con firmeza: vuelve a casa. Ahora mismo. Compraré tu pasaje para el primer vuelo disponible. Papá, es mucho dinero, protesté débilmente. No hay dinero que valga más que mi hija, respondió con la voz quebrada. Ya perdiste demasiado tiempo allá. Es hora de que vuelvas con quienes realmente te aman. 3 horas después, estaba en un avión rumbo a casa. El viaje de regreso fue un borrón de aeropuertos, lágrimas contenidas y la sensación física del corazón rompiéndose en mi pecho. Me sentía humillada, usada, estúpida. 9 años. Había entregado 9 años de mi vida a alguien que me veía como un proyecto de caridad mientras me engañaba. Aún recuerdo el momento en que crucé la puerta de arribos internacionales y vi a mis padres esperándome. Mi madre corrió hacia mí, abrazándome como cuando era niña. Mi padre se unió al abrazo, y los 3 lloramos sin importarnos las miradas de los extraños. Estaba en casa. El verdadero hogar, donde no era un proyecto, sino una hija amada. 3 días después de mi partida, comenzaron los mensajes. Al principio, confusión: ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste así? Luego, enojo: ¿no puedes simplemente irte? Tenemos un contrato de alquiler. Finalmente, súplica: por favor, vuelve. Cometí un error. Ella me dejó cuando se enteró que vivía contigo. No puedo pagar el departamento solo. Te necesito. El último mensaje fue el que realmente reveló quién era Marcos. Al menos envíame dinero para el alquiler de este mes. Me debes eso después de todo lo que hice por ti. Mi única respuesta fue bloquear su número. Retomar mis estudios en mi país no fue fácil. Tuve que homologar materias, adaptar mi plan de estudios, y aceptar que probablemente me graduaría un año después de lo previsto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía que cocinar para nadie más que para mí, no tenía que lavar otra ropa que la mía, no tenía que justificar cada minuto de mi tiempo. Mi familia me rodeó de amor. Nadie me juzgó por haber aguantado tanto. Mi madre simplemente dijo: a veces el amor es tan ciego que confundimos sacrificio con felicidad. Los primeros meses fueron los más duros. Había momentos en que me despertaba en mitad de la noche, desorientada, buscando a Marcos en la cama. O veces en que cocinaba automáticamente para 2 personas. El hábito de 9 años no se rompe de la noche a la mañana. Lo que más me ayudó fue sumergirme en mis estudios. La medicina siempre había sido mi pasión, pero ahora se convirtió en mi salvación. Cada hora estudiando era una hora menos pensando en él, en lo que pudo ser, en lo que nunca fue. 6 meses después de mi regreso, recibí un mensaje de Laura, la única amiga que había conservado de aquella etapa. No sé si quieres saber esto, escribió, pero creo que deberías. Me contó que Valeria, la alumna del gimnasio, había dejado a Marcos tan pronto como se enteró de toda la verdad. Resulta que él le había dicho que yo era solo su compañera de departamento, una extranjera a la que estaba ayudando por lástima. Cuando ella descubrió que llevábamos 9 años juntos, que yo pagaba la mitad de todo, y que él había abandonado sus estudios supuestamente para apoyarme, lo dejó inmediatamente. No puedo estar con alguien tan mentiroso, le había dicho. Sin poder pagar el departamento, tuvo que venderlo todo, su televisor de última generación, sus aparatos de ejercicio, incluso su preciado reloj de entrenador profesional. Lo último que Laura supo fue que volvió a vivir con su tía, la misma que lo había echado años atrás, durmiendo en un sofá en la sala. ¿Sabes lo más irónico?, añadió Laura.
Valeria ahora sale con el dueño del gimnasio. El mismo que supuestamente veía, tanto potencial, en Marcos. Leí aquel mensaje con una mezcla de sentimientos. No era exactamente satisfacción, sino más bien la confirmación de que el universo a veces pone a cada quien en su lugar. Justicia poética, supongo. Con el tiempo, las noticias sobre Marcos se fueron haciendo menos frecuentes y menos relevantes para mí. Mi vida seguía adelante. Había conocido a nuevos amigos en la facultad, me había unido a un grupo de investigación, y estaba obteniendo las mejores calificaciones de mi carrera. Me gradué como médica 3 años después de mi regreso. El día de mi ceremonia, rodeada de mi familia que siempre creyó en mí, recibí un mensaje de Laura. Marcos preguntó por ti. ¿Quieres saber si puede escribirte? Dice que ha cambiado. Mi respuesta fue simple. Dile que estoy demasiado ocupada construyendo mi futuro para mirar al pasado. Le envié una foto de mi graduación, con mi bata blanca y mi diploma, sonriendo ampliamente rodeada de quienes realmente me amaban. Laura me respondió con un emoji de aplauso y nunca más volvimos a hablar de él. Un año después de mi graduación, mientras hacía mi residencia en medicina interna, me enteré por casualidad de que Marcos había intentado retomar sus estudios de odontología pero había abandonado nuevamente al segundo semestre. Al parecer, ya no podía mantener el ritmo académico después de tantos años fuera. Ahora trabajaba como recepcionista en una clínica dental, viendo cómo otros lograban lo que él había dejado pasar. No sentía alegría por su fracaso. Para entonces, ya había sanado lo suficiente para comprender que su vida y sus decisiones ya no tenían ningún impacto en mí. Éramos como 2 planetas que alguna vez orbitaron juntos pero ahora seguían trayectorias completamente diferentes. Hoy, 5 años después, tengo mi propio consultorio. Me especialicé en medicina familiar porque descubrí que lo que más disfruto es construir relaciones de confianza con mis pacientes, algo irónico considerando mi pasado. Vivo en un bonito apartamento que compré con mi propio esfuerzo, salgo con alguien que me valora como igual, y lo más importante, duermo tranquila sabiendo que nunca más seré el proyecto de caridad de nadie. La última vez que supe de Marcos fue hace unos meses. Una antigua compañera de la universidad me contactó por redes sociales. ¿Viste que tu ex está de vuelta con su mamá? Parece que perdió su trabajo en la clínica por llegar tarde constantemente. Su madre lo presume en Facebook como, mi hijo que va a retomar sus estudios, pero todo el mundo sabe que lleva diciendo lo mismo por años. Cerré el mensaje y seguí revisando los resultados de laboratorio de mis pacientes. Ya no me interesaba qué hacía Marcos con su vida, porque yo estaba demasiado ocupada viviendo la mía al máximo. A veces pienso en aquellos 9 años y no los veo como perdidos. Fueron mi universidad en relaciones humanas, mi maestría en reconocer mi propio valor, mi doctorado en no conformarme con migajas de afecto. Como decimos en mi país, no hay mal que por bien no venga. Y si hay algo que aprendí como médica es que a veces, para que algo sane correctamente, primero tiene que doler. Aquella noche en que descubrí que solo era un proyecto de caridad pensé que mi vida se había acabado. Resulta que apenas estaba comenzando.